El hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador, en este día de adoración especial para nuestro gran Dios, para nuestro gran Padre Celestial, y por supuesto que es el día de alabarle en espíritu y en verdad. Vamos a pedir siempre la dirección de parte de Él para que me guíe en lo que voy a expresar. Padre Celestial, damosте nuestros agradecimientos porque nuevamente tu bondad es tan grande en darnos la oportunidad de estar reunidos como iglesia y presentándote toda la adoración en todos los aspectos que corresponde al día del Señor. Permite que lo que ahorita voy a hablar sea entendible y sea de mucha edificación y que tú en especial seas honrado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy voy a iniciar las lecciones que nos da Génesis 27 y vamos a ver pues esa aplicación para nosotros. Contrario a casi todos los capítulos desde el 1 al 26 que hemos visto, nos presenta de 3 a 4 lecciones de aplicación a nosotros. En este capítulo solo hay una lección de aplicación, pero es muy larga. Es muy interesante, hermanos y hermanas, todo lo que vamos a escuchar. Y lo que vamos a escuchar ahorita es acerca del drama del engaño. Le repito, el drama del engaño. Vamos a dividir este estudio en varias escenas. Vamos a ver al menos 4 escenas. Pero ya les anticipo que solo veremos 2 escenas en esta parte sexta, y el próximo día del Señor, si el Señor lo permite, vamos a ver la segunda parte. Yo les voy a dar las indicaciones al respecto cuando se llegue el siguiente día del Señor, o sea, el día 10 de abril, año 2022. El drama del engaño. Escena número 1. ¿Cuál es esa escena número 1? El pueblo de Dios se crea problemas cuando deja de lado la voluntad de Dios para hacer las cosas a su manera. Yo le pido a usted que le ponga cuidado a esta frase última que he dicho, a su manera. Se lo repito, el pueblo de Dios se crea problemas cuando deja de lado la voluntad de Dios para hacer las cosas a su manera. La primera escena de esta tragedia prepara el escenario para la tensión, para las malas actitudes y para las acciones destructivas que dominan el resto del capítulo 27. En su vejez, Isaac creía que era el momento de dar la bendición del lecho de muerte a su hijo mayor Esaú. Se lo repito, Isaac creía que era el momento. Por eso él le dice en los versos 1 al 4, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo,
hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Quiero hacer un paréntesis, hermanos, con el permiso de ustedes. Mi esposa me acaba de pasar esta notita y no puedo continuar enseñando si no tomo en cuenta esta petición. Hay una petición por el hermano Alfredo Valenzuela, que está hospitalizado en emergencia en estos momentos, y es un hermano por el cual hemos estado orando muchísimo, y vamos a dirigirnos en oración a él. Padre Celestial, una vez más llegamos ante tu divina presencia para orar por la salud de nuestro hermano Alfredo Cardosa Valenzuela. Sé con él, Señor. Tenemos la confianza en que tú aplicarás la sanidad. Ayúdale, Señor. Es un hermano muy querido. Es un hermano que lo conozco desde hace más de 40 años, cuando él era un jovencito y cuando se inscribió en los cursos bíblicos y que inmediatamente obedeció. Gracias, Señor. Ayuda a nuestro hermano Alfredo Cardosa Valenzuela. Ayúdale a sanar. Tú tienes el poder para hacerlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, habiendo leído estos 4 versículos de de Génesis 27, vemos que estaba decidido a hacerlo a pesar de la profecía divina que Rebeca había recibido durante su difícil embarazo, y decía, el mayor servirá al menor. Recuerden que esto está plasmado en el capítulo 25 y el versículo 23. Luego miren lo que dice a continuación. Isaac estaba ciego, y su ceguera hizo posible que el plan engañoso de Rebeca, ejecutado por Jacob, tuviera éxito. En vista de que Isaac pensó que el momento de su muerte estaba cerca, tomó la buena decisión de poner su casa en orden. Sin embargo, su deseo de darle la bendición del lecho de muerte a su hijo mayor no fue bueno. Esaú no era una persona de mentalidad espiritual, hermanos. Hay que entender esto también. Esaú no era una persona de mentalidad espiritual. Y esto es de tomarlo muy en cuenta cuando en la obra del Señor, dentro de las congregaciones, usamos a hermanos. Deben de tener una mentalidad espiritual, una actitud espiritual para que puedan hacer el trabajo. No es simplemente el hecho de que es un hermano, pero que su vida espiritual deja mucho que desear. De hecho, Esaú, era una persona carnal,
vivía principalmente para satisfacer los deseos de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida. Miren lo que dice el Evangelio en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El escritor de Hebreos lo llamó una persona fornicaria, así lo llama. Y dando más aclaración, el término griego pornos, se lo repito, el término griego pornos quiere decir fornicario. Se lo repito, el término griego pornos quiere decir fornicario, lo que supone que tenía aventuras sexuales con mujeres cananeas, así como haberse casado con 2 mujeres heteas que causaron dolor a su madre. Repito el verso 46, y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Y también Esaú llevaba una vida profana y fue calificado como profano. Dice en Hebreos 12:16, no sea que haya algún fornicario o profano. Mire, y luego dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Definitivamente, hermanos y hermanas, no era el tipo de líder que sentaría un buen ejemplo a seguir para el pueblo del pacto de Dios. No quiere decir que Jacob tenía un carácter impecable a su temprana edad adulta. No hay esta enseñanza. Ciertamente no lo tenía. Sin embargo, Jacob tenía el potencial para el liderazgo espiritual. Dios sabía esto de Jacob e Isaac debería haberlo reconocido también. Es como, para no dañar sentimientos de nadie, el caso de mi persona, Alexander Castellanos. Yo soy una persona pecadora, imperfecta, con muchos defectos, ¿ve? Pero Dios me llamó desde esa imperfección, desde mis pecados, y me los perdonó. Y como cristiano he continuado pecando, pero he tratado de vivir una vida recatada conforme a los preceptos de Dios. ¿Ve? Hay que tomar en cuenta esa situación cuando me estoy refiriendo al caso de Jacob, ¿verdad? Esaú era todo lo que su padre no era: un amante de la naturaleza y un cazador experto que podría matar y cocinar caza silvestre que a Isaac le encantaba comer. Por eso, mire lo que dice en el capítulo 25, versos 27 y 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Isaac dejó que su amor por la carne de caza de Esaú controlara su voluntad. En vista de que Isaac no deseaba nada más que otra de las comidas de su hijo favorito, llamó a Esaú para que saliera y cazara y le preparara un sabroso festín para disfrutar antes de bendecirle. Pero ahora viene una cosa, hermanos, y así voy a estar tratando esta parte. Lección número 1.
Vamos a ver 4 lecciones. Vamos a ver ahorita la lección número 1. La experiencia de Isaac se erige como una advertencia para el pueblo de Dios de todos los tiempos a no confiar en nuestros sentidos físicos del gusto. Se lo repito, la experiencia de Isaac se erige como una advertencia para el pueblo de Dios de todos los tiempos a no confiar en nuestros sentidos físicos del gusto y otros más. Y lo leo en base a la palabra de Dios. Mire lo que dice en Génesis 27, vamos a los versos 4, 9 y 25. Dice, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Verso 9, ve ahora al ganado, y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Verso 25, dijo también, acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Aquí, en todo esto, está en juego el sentido del gusto, hermano. Pero vamos a otro sentido, el sentido del tacto. Génesis 27, versículo 21. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. ¿Ve? El sentido del tacto. Luego vamos al sentido del oído. Versículo 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y luego ahora vamos al sentido del olor. Génesis 27, 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Lo que nos hace sentir bien podría muchas veces, hermanos, no ser bueno para nosotros. No es necesariamente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay una novela de Ernest Hemingway que se llama Muerte en la tarde. Un personaje podría haber expresado las convicciones propias del autor cuando dijo, solo sé que lo que es moral es lo que se siente bien después, y lo que es inmoral es lo que se siente mal después. ¿Qué es esto? Muchos individuos hoy avalan esa filosofía de la vida y toman decisiones cruciales basadas únicamente en sentimientos. Hay una canción popular de la década de los años de 1970 que decía, no puede ser malo cuando se siente tan bien. Es decir, que las personas siguen siendo engañadas por este tipo de pensamiento, como lo fue Isaac hace mucho tiempo. Yo quiero presentarles una ilustración. Yo espero que no haya escandalización de parte de la hermandad,
pero quiero presentarles esta ilustración porque ese es el sentir de la vida del ser humano. Se trata de la canción A mi manera del autor famoso Frank Sinatra. Y yo les voy a leer la letra para que a través de cuando ustedes escuchen, entiendan lo que es la conducta humana. Quiero que entiendan que no es la conducta de Dios, pero sí es una ilustración que ayuda. Dice así: y ahora el final está cerca, y entonces enfrento el telón final. Mi amigo, lo diré sin rodeos, hablaré de mi caso, del cual estoy seguro. He vivido una vida plena, he viajado por todos y cada uno de los caminos, y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. Arrepentimientos, noten que ese es el proceso de la vida del ser humano. Arrepentimientos he tenido unos pocos, pero igualmente muy pocos como para mencionarlos. Hice lo que debía hacer y lo hice sin exenciones. Planeé cada programa de acción, cada paso cuidadoso a lo largo del camino, y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. Sí, hubo oportunidades, estoy seguro que lo sabían, cuando mordí más de lo que podía masticar. Conducta humana. Pero al final, cuando hubo duda, me lo tragué todo y luego lo dije sin miedo. Lo enfrenté todo y estuve orgulloso y lo hice a mi manera. He amado, he reído y he llorado. Tuve malas experiencias, me tocó perder, y ahora que las lágrimas ceden, encuentro tan divertido pensar que hice todo eso. Y permítanme decir, sin timidez, oh no, a mí no, yo lo hice a mi manera. Pues ¿qué es un hombre? ¿Qué es lo que ha conseguido? Si no es a sí mismo, entonces no tiene nada. Decir las cosas que realmente siente y no las palabras que alguien que se arrodilla. Mi historia muestra que asumí los golpes y lo hice a mi manera. Sí, fue a mi manera. Yo no quiero desvirtuar en ningún momento esta pieza que en el sentido musical ha tenido un éxito mundial, pero aquí se expresa la conducta humana. Lamento no haber puesto atención al contenido de esta letra cuando di el estudio de Eclesiastés, porque va muy aunado a lo que Eclesiastés nos dice: todo tiene su tiempo. Y aquí se refleja esta situación. Por eso yo a ustedes les dije, cuando vimos la escena número 1, el pueblo de Dios se crea problemas cuando deja de lado la voluntad de Dios para hacer las cosas a su manera. Yo le deseo a usted, hermano, hermana, comenzando por mí, que no hagamos las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Escena número 2. El pueblo de Dios no ha de utilizar acciones engañosas ni manipuladoras, incluso en un intento por garantizar que se haga su voluntad para bendecir al mundo. Se lo repito,
el pueblo de Dios en esta escena número 2 no ha de utilizar acciones engañosas ni manipuladoras, incluso en un intento por garantizar que se haga su voluntad para bendecir al mundo. Y explico. Una situación triste y a veces trágica ocurre cuando un esposo y su mujer ya no pueden comunicarse de manera sincera el uno para con el otro. Esta parece haber sido la situación en la relación entre Isaac y Rebeca, sobre todo en sus últimos años. Qué triste. En el mundo patriarcal, la palabra de un hombre era vinculante e irrevocable. La voz de un patriarca tenía que respetarse, hermanos. En esta escena, cuando Rebeca escuchó las palabras de Isaac a Esaú respecto a la bendición del lecho de muerte, se enfrentó a un dilema. Pensó que no tenía sentido tratar de razonar con su marido sobre este asunto. Y a mí, ¿qué me importa mi esposo? Yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana, lo que a mí se me antoja, ya que él estaba decidido a bendecir a su hijo mayor y favorito. Y no, yo quiero que se bendiga a mi hijo favorito, Jacob. Además, Rebeca podría haber temido que Isaac podría acusarla de tratar de obtener la bendición para Jacob, porque él era su hijo favorito. Por supuesto, esto podría haber tenido algo que ver con la decisión de engañar a su marido. Sin embargo, Dios había declarado muchos años atrás que Esaú serviría a Jacob. Le recuerdo, Génesis 25:23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Si tratamos de pensar en el mejor de los motivos de Rebeca, podríamos ver este último como el factor principal en su ardid para asegurarse de que Isaac estaba bendiciendo a Jacob, si pensamos así, de esa manera. Pero independientemente de los motivos que haya tenido Rebeca, tenemos que tener cuidado de no excusar sus actos. Dios no aprueba el engaño ni la manipulación, hermanos y hermanas, incluso si tienen un buen final a la vista. Dice en Romanos por el apóstol Pablo 3:8, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ve, esa es la situación. Mucha gente procede así, y lamentablemente puedan haber cristianos y cristianas que proceden así, haciendo males, creyendo que haciendo males vendrán cosas buenas. Eso no es la voluntad de Dios. Aunque Rebeca podría haber racionalizado sus actos, eran errados y eran destructivos para toda la familia. Ella no se puso a pensar en esto, mis amados hermanos y hermanas. Haciendo caso omiso de las consecuencias, optó por utilizar a Jacob para llevar a cabo su plan. En primer lugar, lo mandó a matar 2 cabritos y así poder ella cocinarlos y sazonarlos de la manera que engañara a Isaac, su esposo,
haciéndole creer que estaba comiendo caza de su hijo mayor. Luego, o sea, en segundo lugar, vistió a su hijo más joven con la vestimenta de Esaú y cubrió sus brazos y cuello con pieles de cabra para engañar a su marido ciego. ¿Qué vemos acá? Su plan siguió la sabiduría del mundo en lugar de la sabiduría que viene de lo alto. Miren lo que nos dice Santiago en el capítulo 3, versos 13 y 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El ardid de engaño de Rebeca trae a la mente un refrán muy conocido que cuando yo estaba estudiando me di cuenta que era escrito por un famoso escritor llamado Sir Walter Scott, y que dice así: oh, qué enmarañada de red tejemos cuando primero practicamos el engaño. Se lo repito: oh, qué enmarañada de red tejemos cuando primero practicamos el engaño. Y esto es que es cierto, hermano. Usted dice una mentira, yo digo una mentira, viene seguida de otra mentira, y una tercera mentira, y una cuarta mentira, y ahí infinito. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Lección número 2, y con esto voy a terminar el mensaje de esta mañana, el cual espero que usted lo esté disfrutando como yo lo estoy disfrutando. ¿Cuál es la lección número 2? Dios puede hacer que tanto lo bueno como lo malo ayuden en el cumplimiento de su propósito último. Se lo repito: Dios puede hacer que tanto lo bueno como lo malo ayuden en el cumplimiento de su propósito último. Dice en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sin embargo, no es una excusa, pues, para hacer algo pecaminoso o dañino en un intento por ayudar a Dios a lograr sus objetivos. ¿Ven? La verdadera fe consiste en vivir sin intrigas, sin engaños. Requiere de obediencia al Señor, sin importar cómo nosotros nos sentimos ni lo que pensemos que pueda suceder. El problema básico de Rebeca fue que no confiaba en que Dios cumpliría sus planes. Él lo había dicho a Abraham. Él lo había dicho y tenía que confiar. Quería ayudarle. ¿Ayudarle a quién? A Dios, usando métodos engañosos.
Yo quiero decir lo siguiente, pues, que en la vida en el Señor, en la vida en Cristo Jesús, hermanos y hermanas, no hay lugar para el engaño en la vida de un creyente. En la vida del Señor, hermanos, no hay lugar para el engaño en la vida de un creyente. Satanás es el engañador del mundo entero. Mire lo que dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, noten, sus ángeles, no solo él, fueron arrojados con él. Y Satanás ha estado mintiendo y ha estado engañando a las personas desde el principio. Usted recuerde la situación del caso de Adán y Eva en Génesis 3, desde el primer versículo, por lo menos hasta el verso 13, cuando Satanás, a pesar de lo que Dios les había dicho, que no tomaran del fruto prohibido, les dijo que no era cierto, y en todo caso les dijo, seréis como Dios. Imagínense hasta qué grado les elevó, los enfermó, los llenó de petulancia, pues, seréis como Dios. Imagínense que a mí me dijera, Alexander Castellanos, si tú haces esto, seréis como Dios. Ni Dios lo quiera, ni Dios lo permita. Jesús, hermanos, es la verdad. Dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí en este mismo Evangelio, capítulo 8, versos 32 y 36, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en Él no hay falsedad, hermanos. Dice la Sagrada Escritura, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Salmos 32:2. Con esto termino esta parte, hermanos. Les invito a escuchar la segunda parte de este valioso mensaje y les voy a dar una aclaración. El próximo domingo voy a comenzar con el inicio del capítulo 28, la primera clase, y voy a dejar esta segunda parte como parte del sermón. Hago esta aclaración para todos los oyentes en el extranjero o aquí en nuestro país, y les vuelvo a decir, si acaso porque se reúnen en algún lugar de la iglesia del Señor no lo pueden escuchar, pues queda grabado y usted tiene la oportunidad de escuchar el mensaje completo. Que Dios bendiga su bendita palabra y que Dios nos bendiga de tal manera, hermanos, que no seamos víctimas del engaño, ni en especial de la mentira. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por esta hermosa lección. Ayúdanos, como siempre, a hacer lo mejor y lo mejor delante de ti, para así cada día estar más seguros de caminar a la vida eterna. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.